Hola, bienvenidos nuevamente al canal de la mujer. ¿Quién les habla? Soy Marcela Galeano y me especializo en salud de la mujer hace muchísimos años. Más específicamente, he trabajado en el embarazo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito, porque muchas veces, inclusive me lo siguen preguntando en muchas capacitaciones, sobre todo profesionales que nunca se han dedicado a trabajar con embarazadas, ¿no? Como que les cuesta, que a veces tienen temor de equivocarse. Es normal, les digo que es normal porque yo todo este camino que tengo hoy, a la edad que tengo y con los años de carrera que tengo en esta área, les digo que no fue un camino fácil y tampoco es fácil trabajar con embarazadas. Entonces, para sacarles un poquito las dudas, y vamos a tocar un poquito también que me han preguntado sobre los embarazos gemelares. Y todo lo que les voy a decir, más allá de la evidencia científica que hoy se encuentra, también está basado en mi experiencia, ¿no? Porque muchas cosas de las que yo he observado anteriormente a que saliera la evidencia científica que hoy existe, aunque es un camino todavía que falta mucho por recorrer, como quien dice. Entonces, cuando hablamos de embarazadas, en otro video anterior yo hablé que es importante conocer a la persona con la que vamos a trabajar, y esto lo hacemos a través de lo que es el screening, la entrevista inicial o el checklist. Y nos vamos a basar en su, digamos, experiencia anterior al embarazo, o sea, si hacía ejercicio físico o no, o viene del sedentarismo. Esa es la realidad. Entonces, el embarazo lo tenemos que tomar como que no es una enfermedad, siempre y cuando sea un embarazo sano y tenga un aval del obstetra que la atiende o el ginecobstetra que le dé, digamos, como la luz verde para iniciar esa actividad física. Ya sea gimnasia de piso, ya sea gimnasia acuática, teniendo en cuenta también que todas las embarazadas pueden realizar ejercicio físico, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero no todas pueden hacer todo. Y para esto también creé este canal, para que también las mujeres que están embarazadas o los profesionales también tengan acceso también a diferentes informaciones y a diferentes métodos que existen, porque ningún método es milagroso. Esto hay que tenerlo en claro, inclusive para las personas que se van a dedicar a esto. Ningún método es el mejor, ni ningún método es milagroso. Va a depender de muchísimos factores. Esto es de la salud física que tenía la embarazada anterior, vuelvo a repetir, el tipo de alimentación que tiene, qué tipo de hidratación tiene, si fumaba, si no fumaba, cómo está su entorno alrededor, porque esto influye también, depende de si está en un ambiente hostil o no. O sea, todo esto van a dar las variables que es lo que yo voy a después utilizar como herramientas para poder darle lo que sería el ejercicio físico o actividad física o gimnasia para embarazadas, como le quieran llamar. Entonces, perdón, voy a tomar un poquito de agua, disculpen. Ando medio congestionada y se me seca demasiado la garganta. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en esta área. Y teniendo en cuenta que no es fácil el área, como lo dije al principio. Entonces, ya tenemos lo que es el screening, tenemos la salud física como fue anterior, qué actitud tiene, hay un montón de cosas, pero no lo tomemos como que el embarazo es una enfermedad y
que no todas pueden realizar todo. Por eso yo soy partidaria o bien del trabajo individual o bien de grupos cortos. Cuando yo tenía mi estudio en Argentina, la realidad es que siempre trabajaba con un mínimo de entre 5 y 6 embarazadas. Era lo máximo con lo que trabajé. Prefería tener muchísimos grupos durante el día. De hecho, teníamos 6 grupos diarios de lunes a viernes para poder trabajar lo mejor posible y darles un mejor servicio. Porque, vuelvo a repetir, no todo es ejercicio físico, sino que tenemos que tener en cuenta un montón de otros factores. Como dije antes y vengo diciendo, que es la alimentación, que es la hidratación, el contexto en el que está, si esa mujer acepta este embarazo, si le gusta hacer ejercicio o no. Entonces, no hablemos solamente del ejercicio. Para que el ejercicio sea compatible en el embarazo, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Ahora, si lo tomamos solamente como ejercicio físico y no tenemos en cuenta lo otro, la realidad que no sé si va a tener un buen resultado desde el punto de vista emocional. Que esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque la parte emotiva que entra dentro de lo que sería el PNI, que esto es un tema que ya lo vamos a hablar, inclusive en el simposio que se va a dictar en septiembre, lo voy a tocar. Esto es muy interesante que lo tengan en cuenta, porque esto repercute en las futuras generaciones de esa mujer, ¿sí? En las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo puede ser la diabetes, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta. Por eso yo he creado este canal para, más allá de los cursos que yo doy, para que tengan en cuenta que mi experiencia, no solamente en Argentina, sino que tuve la posibilidad de trabajar en muchos países, entonces todo esto me fue llevando también a ver cómo se manejaban en otras poblaciones y de tantas mujeres a las que atendí, me llevó a todas estas conclusiones y al éxito de tener embarazos y partos realmente amorosos, por decirlo de alguna manera. Más allá de que si algunos fueron con cesárea, ¿sí? Porque no es cesárea o parto vaginal, sino que partos amorosos, me refiero, y el agradecimiento de esas mujeres que me han dado y que eso yo lo valoro muchísimo porque como yo tuve un embarazo bien, pero después se me complicó un montón, todo lo que me pasó y todo lo que estudié antes de ser profesora en la escuela de medicina, etcétera, 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 me llevó a este camino y a seguir investigando. Entonces, es lo que yo quiero transmitir, que no se basen solamente en el ejercicio. Para que el ejercicio sea compatible, vuelvo a repetir, tengo que tener en cuenta un montón de puntos para que sea exitoso el trabajo de parto y parto. Y darle la mejor versión a esa mujer que va a parir, ya sea por parto vaginal, ya sea por cesárea. Y también a ustedes, si son profesionales los que me están escuchando, la mejor versión que puedan lograr como profesionales de la salud y o del fitness, teniendo en cuenta que el ejercicio en el embarazo no pertenece tanto al fitness, sino que es más al wellness, es más el bienestar de la salud porque estamos trabajando con embarazadas. Y esto no quiere decir que hagamos todo tipo OM, como se dice en yoga, que eso respeto muchísimo también esa disciplina, considerando, por ejemplo, que una mujer que se le envía a realizar ejercicio de yoga tiene que tener una experiencia anterior al yoga. Lo mismo que si la llevo a hacer
una actividad acuática. Lo mínimo que tiene que tener es la flotación. No puedo poner a alguien en el agua si le tiene miedo a flotar en el agua, por ejemplo, con un flota-flota, con un tallarín, como se llaman en algunos países latinoamericanos. Espero que me esté explicando bien con este tema. Ahora, si vamos a un embarazo gemelar, antiguamente las mujeres que tenían embarazos gemelares, la mayoría tenían reposo absoluto. ¿Por qué? Porque tenían un doble peso, ¿sí? Y generalmente, y esto en mi experiencia, hoy, con todos los avances que hay en la tecnología y en la medicina, hoy la mayoría de los embarazos que son, digamos, que no son concebidos a veces de manera natural, se dan embarazos gemelares. He tenido infinidad de casos. Obviamente que tuve casos que se dieron embarazos gemelares de manera natural, pero la mayoría fueron porque utilizaron métodos que eran artificiales, ¿no? Como ovodonación u otros métodos. Entonces, ¿pueden realizar actividad física? Sí, vuelvo a repetir, mientras el embarazo sea sano, teniendo en cuenta que la mayoría no llega a la semana 40, ¿sí? Entonces, vale lo mismo para un embarazo de un bebé como para el de 2 bebés o el de 3 bebés, que hasta trillizos he llegado a tener. Entonces, esto es lo mismo. Un embarazo puede iniciar sano, pero en el desarrollo de esas 40 semanas puede llegar a tener complicaciones, sobre todo si se da una diabetes gestacional o si se da una hipertensión, puede ser con preeclampsia. Puede pasar que en el screening que se le realiza en la semana 12-14 me dé un antecedente de que es propensa a tener hipertensión o preeclampsia. Entonces, si de repente se da esto, lo más probable es que le den tomar una aspirina y que la manden a realizar actividad física. Y ahora, eso sí, tengo que tener un control del obstetra en totalmente y absolutamente, digamos, con un seguimiento, porque yo no sé, no sé si llega a una hipertensión o no. En la mayoría de los casos que me han tocado este tipo digamos, de mujeres que se le hizo el screening en la semana 12-14 con lo que se le llama la TN+, no desarrollaron hipertensión. ¿Pero por qué? Porque tenían la aspirina, que obviamente se la receta su obstetra, y porque empezaban la actividad física. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto, que no todo es ejercicio y que tengo que tener en cuenta estos parámetros que estoy diciendo, porque es la realidad. En más de 30 años de trabajo me ha tocado de todo, he visto de todo y no me sorprende absolutamente nada, porque he trabajado con mujeres hipertensas, con mujeres diabéticas, con mujeres con bulimia, anorexia, con obesidad muy poco, pero me ha tocado también trabajar con trastornos psiquiátricos, de depresión o maníaco-depresivas, o drogadictas o alcohólicas. Entonces, en todo este contexto, tengo que tener en cuenta que no solamente el ejercicio es el que la va a llevar a tener un parto exitoso, por decirlo de alguna manera, sino que quizás lo que a veces se muestra en las redes sociales es la mamá que va con el CrossFit, va con esto, va con lo otro, y es todo así, pero no todo le puede tocar a todo el mundo esto. Porque yo he trabajado en hospitales y vuelvo a repetir, he visto de todo. Y también en el estudio me ha tocado de todo. Entonces, en ese tipo de rango es lo que tienen que entender, y por eso que yo soy partidaria de lo que es el trabajo multidisciplinario o interdisciplinario. Los dos son válidos. Porque
A mí me ayudó mucho el hecho de haber estudiado medicina, de tener una madre que era también profesional de la salud. Y entonces esto me ayudó a poder leer lo que me tocaba. La observación del profesional que va a trabajar con una mujer, en este caso que estamos hablando de embarazo, es muy importante, porque a través de la observación uno puede y ve y aprende a leer el lenguaje corporal. ¿Qué es lo que le está pasando a esa mujer y qué es lo que no me cuenta? Entonces es muy, muy importante lo que yo les estoy diciendo, porque eso es lo que las va a llevar a un éxito, si son profesionales, y a la mujer que me está escuchando, que quizás está embarazada, es importante también que vayan a un profesional que sepa entender lo que está haciendo y no que empecemos, no, tenemos que hacer esta rutina, tenemos que hacer la otra, no. Tenemos que entrar a lo que es la parte humana de esa persona. O sea, el profesional tiene que tener esa parte humana y no tanto la otra versión, ¿no? Por lo menos así me he manejado durante todos estos años de mi vida y por eso que he acompañado a tantas mujeres embarazadas y que después muchas no han llegado a término con sus bebés y han perdido sus bebés en gestaciones bastante avanzadas. Y eso también es un duelo para el que la atiende y para la persona. ¿Y cómo acompaño a esa mujer en el posparto después cuando está en ese duelo, ¿no? Bueno, eso es otro tema que voy a tocar en otro video porque tengo mucho para contar. Así que bueno, tenemos que tener en cuenta entonces, volviendo al embarazo gemelar, que se lo toma como un embarazo de riesgo y que las mujeres también tienen mucho miedo, sobre todo en el primer trimestre, y si les ha costado quedar embarazadas, tienen muchísimo miedo de perder ese embarazo. No hay evidencia científica que demuestre que un embarazo se pierde por el ejercicio físico, ¿no? Que si se pierde es por otra causa que no tiene nada que ver con el ejercicio físico. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Embarazo de un bebé, embarazo de 2 bebés. El reposo absoluto también se ha comprobado que no es bueno, de hecho es muy poco lo que se manda hoy en la actualidad a realizar reposos absolutos, tienen que ser casos bastante complicados, por lo menos en mi experiencia. Así que nada, es lo que tengo para contarles hoy. Hace 2 días también tenía una embarazada, la estaba yo haciendo un entrenamiento y venía bien y de repente terminó con presión alta y tuvieron que hacer una cesárea casi de urgencia. Por eso les digo, un embarazo puede empezar sano y a lo mejor no termina de todas las maneras sana, como me pasó a mí, que tuve una cesárea de urgencia y con una presión bastante importante que casi me cuesta o le cuesta la vida a mi hija y a mí. Así que por eso les digo, tener en cuenta todos estos conceptos que di, que son sumamente importantes. Vamos a seguir hablando de otros temas que son relevantes y que son parte de lo que yo también digo en los cursos, así que espero que les guste todo esto que estoy informando en este canal de la mujer. Me gustaría que te suscribas y que hagas clic y que le pongas me gusta, porque así el canal empieza a avanzar. Este es un proyecto que hace mucho tiempo tenía ganas de realizarlo, pero bueno, con el tema de mis viajes y cuando emigré a Italia, la verdad que
no tenía el tiempo, sí tenía el tiempo físico, pero no tenía el tiempo mental para poder hacerlo. Entonces, bueno, este es el fin, por fin puedo hacer algo que también me gusta, que es la locución, así que bueno, nada, ponele me gusta, suscríbete y te invito, abajo te dejo las formas de contacto con todo lo que tenemos, el simposio en septiembre, los cursos que hay. Si querés otro curso, pregúntame. Tenés también el grupo de profesionales para, si sos profesional y querés tener descuentos para los cursos, los simposios, también podés hacerlo. También en esa red tenemos el libro, el ebook de ejercicios, embarazo y ejercicios compatibles, ¿sí? Viene la segunda parte. En julio empezamos con la preventa del método Blue, que es el método que usé durante años y que nació después de un accidente que yo tuve hace muchos años atrás y que eso lo voy a contar en otro video. Y bueno, y mucho más, vienen muchas cosas más que ya les voy a ir contando porque es tanto que no me alcanza el tiempo para poder transmitirlo. Así que bueno, te espero y espero que te guste todo lo que estoy haciendo y vienen más charlas con profesionales con temas sumamente interesantes. Y no te olvides que todo se conecta con todo, ¿eh? Hay que tener en cuenta todo para tener una mejor versión de vos misma, tanto como mujer como profesional de la salud y o del fitness. ¿Quién les habló? Marcela Galeano. Nos vemos en el próximo video. De acá los saludo y nos vemos. Chau, chau.